Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre los errores más comunes que cometemos los creadores a la hora de cuidar a nuestras aves. Así que estate atento, que empezamos. La cría y el cuidado de aves, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, ninfas o cualquier otro tipo de pájaro, puede ser una experiencia muy gratificante, pero que también conlleva una gran responsabilidad. Independientemente de si somos criadores principiantes o expertos, todos podemos cometer errores que pueden afectar a la salud y el bienestar de nuestras aves. Por ello, a continuación, te voy a hablar de los errores más comunes que suelen cometer los criadores a la hora de cuidar a sus aves y te voy a dar una serie de consejos para evitarlos. Sin lugar a duda, uno de los errores más comunes que cometen los criadores, especialmente los principiantes, es no ofrecer un hábitat adecuado. En ocasiones elegimos un tipo de jaula porque nos es más económica o porque nos gusta más y no nos damos cuenta de que el tamaño y la forma de la jaula pueden afectar directamente a la calidad de vida de nuestras aves. Cada especie tiene sus necesidades en cuanto al tamaño de la jaula, la disposición de los posaderos o perchas, e incluso del tipo de juguete que necesitan para mantenerse activos y entretenidos a lo largo del día. Por poner un ejemplo, un canario y una ninfa son aves que no tienen las mismas necesidades, por lo que sus jaulas y sus accesorios deben ser completamente diferentes. Un error frecuente es elegir una jaula demasiado pequeña o con una forma inadecuada, ya que los pájaros necesitan espacio para poder volar cómodamente y ejercitarse para mantenerse fuertes y saludables. Utilizar una jaula pequeña o del tamaño inadecuado lo único que va a provocar son problemas de estrés y de salud a largo plazo, así que asegúrate de que la jaula donde vas a alojar a tus aves sea lo suficientemente grande, del material adecuado, con una separación adecuada entre los barrotes y de que cuenta con los accesorios necesarios para que tus pájaros puedan realizar sus labores diarias sin ningún tipo de problema. El segundo error es no tener en cuenta las condiciones ambientales del aviario o del lugar donde está ubicada la jaula. Las aves, especialmente las exóticas, son muy sensibles a los cambios de temperatura y humedad, por lo que es fundamental asegurarnos de que nuestros pájaros están en un lugar con una temperatura constante y agradable, entre los 15 y 25 grados, con una humedad en torno al 40 o 60%, donde haya una buena ventilación y donde reciban las suficientes horas de luz al día, lejos de corrientes de aire, humos de chimeneas, gases de la cocina, ambientadores y demás productos químicos que sean nocivos para su salud. Ahora vamos a hablar de uno de los errores más graves, que es ofrecer una alimentación poco variada. Muchos criadores alimentan a sus aves solo con semillas, pensando que es suficiente, pero realmente los pájaros necesitan una dieta completa, variada y equilibrada, compuesta por semillas, frutas, verduras, plantas y otros complementos. A pesar de que las semillas deben ser el componente principal de su alimentación, no podemos limitarnos a ofrecerles una dieta basada solo en semillas, ya que de esta forma estaríamos proporcionando a nuestros pájaros una dieta deficiente y carente de nutrientes que se encuentran en otros alimentos, como las frutas y las verduras, y que son esenciales para su salud. Sin olvidarnos, por supuesto, de que debemos adaptar la alimentación no solo al tipo de ave que tenemos en nuestro aviario, sino también a la época del año. Un error que puede tener graves consecuencias es no mantener una higiene adecuada en el aviario. Si descuidamos la higiene de nuestras aves, estamos poniendo en riesgo no solo su salud y su bienestar, sino también nuestra propia salud. La acumulación de suciedad en las jaulas, bebederos y comederos puede dar lugar a la proliferación de bacterias, hongos y parásitos que causen graves enfermedades en nuestras aves, por lo que es fundamental limpiar regularmente las jaulas, comederos, bebederos y el resto de accesorios de la jaula y realizar una limpieza profunda de todo el aviario al menos 2 veces al año. De hecho, uno de los errores que más se cometen y que suele pasar desapercibido es no cambiar el agua de los bebederos a diario, y un bebedero sucio es uno de los mayores focos de infección. Además, la falta de baños regulares puede afectar al plumaje y a la piel de nuestros pájaros, ocasionando problemas como el picaje, plumas dañadas e infecciones en la piel, afectando claramente a su calidad de vida. Por lo tanto, mantener una buena higiene tanto del aviario como de nuestras aves es esencial para prevenir que aparezcan estas complicaciones y para asegurar un entorno saludable y seguro para ellas. Otro de los errores más comunes es no observar diariamente a todas nuestras aves. El comportamiento de nuestros pájaros puede decirnos muchas cosas sobre cómo se encuentran, y es una de las mejores formas para darnos cuenta de problemas o enfermedades a tiempo antes de que ya sea demasiado tarde. Así que, como consejo, tómate tu tiempo para observar a tus aves diariamente, puesto que la mejor forma de detectar cualquier tipo de problema a tiempo es conocer muy bien cómo se comporta cada una de ellas,
para que en cuanto notemos que algo no va bien, investiguemos qué ocurre y a qué se debe ese cambio de comportamiento. Un error que pasa desapercibido muchas veces es no respetar el ciclo de luz y oscuridad, y esto sobre todo ocurre en el caso de aves papelleras o que solemos tener por casa. Las aves necesitan una cantidad de horas de sueño al día, normalmente entre 10 y 12, por lo que como cuidadores debemos asegurarnos de que durante sus horas de descanso están en un lugar tranquilo, oscuro y alejado de ruidos que perturben su tranquilidad, ya que sin un buen equilibrio pueden experimentar problemas de estrés, de comportamiento e incluso trastornos que agraven su salud. Otro error muy frecuente, especialmente en el caso de aves citácidas como periquitos, ninfas o agapornis, es no proporcionarles un enriquecimiento ambiental adecuado que los estimule mental y físicamente. Este tipo de aves son muy inteligentes y al igual que nosotros necesitan explorar, jugar, entretenerse y mantener su mente y cuerpo activos a lo largo del día, por lo que si no les proporcionamos perchas de diferentes tipos y materiales, juguetes, cajas de forraje, etc., que enriquezcan su entorno y los estimulen, pueden comenzar a aparecer comportamientos indeseados a consecuencia del aburrimiento, que a largo plazo deriven en graves problemas que afecten a su salud. La falta de atención veterinaria también es uno de los mayores errores que cometemos los criadores a la hora de cuidar a nuestras aves. Muchos de vosotros me comentáis por comentarios y por redes sociales que no entendéis que le ha podido pasar a vuestra ave puesto que parecía estar bien. Las aves por naturaleza, para evitar ser una presa fácil de sus depredadores, tienden a ocultar los signos de enfermedad, por lo que cuando notamos que a alguno de nuestros pájaros le ocurre algo es porque la enfermedad ya está bastante avanzada, y si no tomamos las decisiones correctas puede que sea demasiado tarde para que la ave se recupere. Por este motivo, es muy importante conocer muy bien a todas nuestras aves, como he comentado anteriormente, y a la mínima que notemos que algo no va bien, comentárselo a algún criador experto o veterinario especialista en aves para que nos aconseje sobre qué puede estar ocurriéndole y para que en el caso de que sea necesario se le realicen las pruebas oportunas y se le suministre el tratamiento adecuado. El último error, pero no menos importante, es ignorar las necesidades de interacción social de nuestras aves. Los pájaros, independientemente de si son canarios, periquitos, agapornis, ninfas o cualquier otro tipo de pájaro o ave exótica, son animales muy sociables y les encanta estar en contacto con otras aves o incluso si son papilleros con nosotros mismos. Por ello, un gran error es dejar a una ave sola durante largos periodos de tiempo, especialmente si antes ha estado conviviendo con otras aves, ya que la falta de esta interacción puede causarle depresión y otros problemas de comportamiento. Estos son los errores más comunes que cometemos los criadores a la hora de cuidar a nuestras aves, y como ves, son detalles fáciles de corregir, pero que marcan una gran diferencia en su calidad de vida. Así que recuerda, como creador la vida de tus aves está en tu mano, por lo que no dudes en hacer todo lo posible para que vivan sanos y felices. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.